planteando una situación que atraviesa su familia a partir del fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Escobena, que ocurrió el 10 de febrero, y nos interesa conocer y seguir. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de alguna manera dejamos el micrófono abierto para que cuentes lo que ocurrió, las circunstancias del fallecimiento de tu papá y lo que la familia está persiguiendo en este momento después de que, bueno, tuvieran que atravesar el dolor durante largas horas de no saber qué había ocurrido, no tener la información oficial de lo que había sucedido. Te escuchamos. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen. Papá tenía una enfermedad crónica, él había tenido ya internaciones, por lo tanto él ya sabía más o menos qué preparar para en lo inmediato poder acercar a las instituciones. Papá es trasladado a la guardia del Favaloro y fallece ahí. Suponemos que ingresó a la madrugada del lunes y que fallece, según lo que dice el certificado de función, a las 6:45 de la mañana del lunes. Bien, Eh, del lunes 10 de febrero, del lunes ¿verdad? 10 de febrero, exacto. 10 de febrero. Nosotros siempre estábamos en contacto con él, mi familia, yo, todos manteníamos un contacto con él y viceversa. El martes, como no contestaba los llamados y los mensajes, lo empezamos a buscar, se llamó a la guardia del Favaloro, nos dijeron que no había nadie ahí, llamamos al sanatorio donde él se atendía regularmente y era paciente, tampoco estaba ahí, y a través de allegados, nos enteramos que papá estaba en la morgue el martes siguiente, o sea, el 11 de febrero, yo me entero a las 2:30 de la tarde Cuando decís nos que él enteramos falleció. por O sea, que allegados, me enteré, decís por allegados, es que no nos decir, enteramos oficialmente, claro. nadie nos avisó del hospital que le había fallecido. Ujú. No tuvimos ninguna versión oficial, digamos, todo lo que pudimos hacer fue por allegados, y la verdad que yo lamento mucho que ocurra algo de este modo, eh, porque considero que, bueno, como médico uno tiene un deber moral y ético para con la familia del paciente. eh, y además me parece que es una obligación notificar. Además, mi papá, bueno, nada, yo tuve que buscar los efectos personales de él, fui al hospital, cuando ingreso al hospital y pido sus efectos personales, me dicen que no había nadie con ese nombre, entonces volver a reiterar que mi papá había fallecido ahí, me entregan todas sus cosas y veo que tenía la billetera con los documentos, que tenía su celular, él tenía un celular muy viejo con tapita, que no tenía ningún tipo de clave ni de bloqueo. Ujú. Pero bueno, tenía la billetera con sus documentos, es decir, el documento actual, digamos, que es como una tarjeta, como una credencial, la credencial del SEMPRE, el documento tipo libro, digamos, los que se usaban antes, que después se modificaron, otras credenciales, y yo en ese momento pregunto qué le pasó a mi papá, se niegan a darme información, me dicen que tengo que hablar con un médico, pido hablar con un médico, me dicen que no hay nadie, que no está. Me ofrecen dejar un número de teléfono, lo dejo a mi número de teléfono, nadie nunca me llamó. Yo también, por allegados, pedí poder hablar, me ofrecían ir a la guardia, sinceramente yo no estaba en condiciones emocionales después de lo que viví, de volver a retornar a ese lugar, para que la situación para mí no iba a ser lo mejor, confrontarme con alguien por más que yo quisiera saber lo que pasó. Pero tampoco tuvimos nunca una versión oficial del fallecimiento, solamente el motivo que está en la carta, en el certificado de función, y por supuesto que tampoco me dijeron que el documento de él estaba con su cuerpo. Por lo tanto, estuve toda una tarde con mis amigas y con mi familia buscando un documento que estaba con él. Ujú. Enterarme 30 horas después que él falleció, por supuesto que modificó hasta la despedida que le pude hacer, porque no me pude ir a despedir al hospital, tampoco pude hacer un velatorio como nosotros hubiésemos querido, tuvimos que hacer una cosa muy abreviada, bueno, por las circunstancias, ¿no? Y la verdad es que yo quería comentar lo que pasó, porque la situación de la pérdida de alguien de por sí es dolorosa,
y uno tiene que atravesar por eso y es una cuestión de tiempo, pero la verdad que este distracto ya me parece que no me resulta incomprensible. Nunca me imaginé que iba a pasar una cosa así. De hecho, Bien. pregunté por qué no nos habían avisado en el hospital. Me dijeron que habían llamado en unos números de teléfonos que tenían y nadie atendió. Y le digo, pero cuando yo hice memoria, le digo, pero mi papá estuvo internado, yo después pensé, digo, mi papá estuvo internado en el 2007 acá, o sea, hace 18 años en el Molas, no en el Favaloro. Y bueno, nada, intentamos tener contacto, por supuesto, se intentaron otras instancias, se presentó una nota, hay un expediente, pero hasta el día de la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Cecilia, ¿y qué es exactamente lo que esperan y de quién en este momento? Eh, no lo sé, ya no sé si espero algo de alguien. En su momento yo quería saber qué fue lo que le pasó a mi papá, eh, porque me imagino que puede haber sido, pero no tuve una versión oficial de qué le pasó a mi papá. Quisiera saber cómo una persona que ingresa documentada con un domicilio local y que fallece, pero mientras está internada en la guardia, no sé, digo, pienso, me pregunto, ¿se le dio parte a la policía para que nos notifiquen? Pienso, me pregunto, una persona que ingresa, que tiene familiares y que tiene documentación, ¿no se notifican a los familiares antes y durante y después del fallecimiento de una persona? En este momento, la verdad que lo único que pienso por mi papá es que él sería el primero en decir que esto no puede ocurrir, pero que no le puede ocurrir no a él, a nadie le puede pasar una cosa así. Bien, por No lo que... importa si no tendría que importar Ujú. si tenemos allegados o no que nos puedan ayudar. Es algo que tendría que funcionar, me parece. Bien. Me- Eh, es de- algo, deduzco de lo que contás que el planteo que hacen es de tipo más administrativo, burocrático, pero obviamente se humano, hizo porque en un el medio... planteo administrativo porque nosotros no tenemos ningún tipo de intención de hacer algo judicial. Dejamos siempre claro cuando intentamos si podíamos hacer trasladar algo, que no teníamos ningún tipo de cuestionamiento sobre el ejercicio técnico y el tratamiento médico o de estudios complementarios que se le hayan hecho a mi papá, Bien, pero que queríamos saber qué pasó y que queríamos saber cómo se llegan a estas circunstancias cuando estamos hablando de una persona que es de la localidad, que está documentada, que tiene sus cosas, y la verdad que nunca tuvimos digamos, no, entiendo que no hubo una mala intención direccionada hacia nosotros, eso yo lo tengo claro, bien. pero creo que hay una cuestión de que me da la sensación de que se olvidaron que atienden a personas, a humanos, que tienen familia, que tienen gente querida, Bien. que pueden necesitar saber. Cecilia, está clarísimo cómo lo contás y vamos a seguir la situación. Ojalá a partir de que esto se haga público también recibas alguna respuesta. No sé si están en contacto con alguna autoridad, aunque sea de manera informal, que No, pueda... no, Nada. digamos, mi mamá llama periódicamente para preguntar el estado del expediente y bueno, siempre falta una información, pero no, hemos intentado tener contacto con autoridades, hemos intentado, se resolvió hacer una nota y yo esperé un tiempo prudencial para ver si teníamos algún tipo de respuesta y estamos por cumplir los 3 meses del fallecimiento de mi papá y nosotros seguimos en esto, en donde quizás ahora, yo no sé si ya espero que alguien me conteste qué pasó con mi papá solamente, yo quiero saber qué van a hacer para que esto no vuelva a pasar, porque Sí, no quisiera que a nadie más le tenga que pasar una cosa así. claro, justamente esa es yo estaba pensando, digo, que es necesaria una respuesta, no solamente para tener ustedes una cierta tranquilidad, sino también para llevar tranquilidad al resto de la población que utiliza los servicios del Favaloro y que realmente los tenemos catalogados como de excelencia. Entonces, ante un hecho de Mi esta papá característica, también. claro, por Mi eso, papá también los tenía catalogados como un seguramente, servicio excelente porque él estuvo internado en el 2007 y hablaba maravillas de las enfermeras y los profesionales que lo claro, atendieron. Yo no tengo nada para decir con respecto a la calidad
profesional en el No, sentido de seguro. lo técnico. Y está claro, Pero como profesional y como colega, sí sé que es una responsabilidad también pensar en el paciente y la familia. exacto, porque es todo, digamos, no solamente Entonces, en una estamos hablando de personas, estamos hablando de una institución que recibe personas. A mí no me gustaría que un lugar con semejante prestigio no pueda revisar esta actitud que tuvieron, que se Exacto. mantiene en el tiempo. Eso a mí es lo que me preocupa. Se Sí, sí, mantiene en el tiempo este silencio que para mí es ensordecedor. exacto. Cecilia, muchas gracias. Y por supuesto, si crees Bueno. que queda algo por agregar, te escuchamos también. No, solamente quiero decir que esto no hay ninguna intención de hacer nada más que poder conversar y poder revisar qué es lo que ocurrió. No creemos que haya habido una animosidad ni malicia en relación a esto, pero sí me parece que hay algo para revisar y yo creí que por la memoria de mi papá y por todo lo que trabajó mi papá para pensando que el Estado tiene que estar presente, que bueno, que ojalá puedan darle la razón. Gracias de vuelta, un abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Cecilia Escobena es la hija de Miguel Ángel Escobena. El Potro Escobena es un conocido vecino de Santa Rosa, militante peronista, más allá de esa circunstancia, porque Sí, sí, podría sí, sí, haber sí. sido cualquier persona, obviamente. Bueno, están tratando de simplemente saber qué pasó Claro, y por qué porque, se produjo ese, no sé si decir desidia, error, lo que sea, que falleció y se enteró, lo voy a decir un poco más brutamente, yo, de casualidad que estaba en la claro, morgue, sí, sí. porque además, si no tenían personas conocidas que más o menos le decían, podría ser que... Claro, fue llegando así hasta poder saber dónde estaba su papá. Me parece, por eso digo que está bueno que esto se aclare, además para llevar tranquilidad a todo al resto de la gente, porque la atención médica no se limita solamente, es mi concepción, ¿no? No se limita solamente a atender a un paciente y que el paciente, digamos, bueno, sea, le realicen los estudios y toda la atención necesaria, sino que también hay un contexto que está dado por administrativos, por un montón de gente que se mueve alrededor y que tiene que ser prolija en toda esa situación de enfermedad y de problema que puede tener una persona. Seguimos en Radiocracia. La radio es unida y vuelta. Unida y vuelta.